Que el Señor les bendiga, niños. En esta preciosa mañana de domingo, los maestros de la Escuela Bíblica de la Iglesia Montermont queremos llegar hasta tu hogar con esta preciosa enseñanza. Ya cantamos junto con nuestros hermanos maestros, el hermano William, el hermano Brian, la hermana Sujei. Escuchamos también a nuestro superintendente, el hermano Mario Villatoro. Pero queremos también que tú en esta mañana aprendas algo de la palabra del Señor. Este es un precioso día que el Señor nos ha regalado, dice la Biblia. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Esta mañana quiero traer para ti un maravilloso tema que yo sé que te va a gustar. Pero para comenzar, primero vamos a leer la palabra del Señor. Y si tú tienes a la mano una Biblia, te invito a que busques San Juan 3:16. Si ya lo tienes, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa va a ser nuestra porción base de esta mañana para la clase bíblica. Y sin más, el tema para esta mañana es el amor de Dios. Todos sabemos que un corazón significa o simboliza amor. Pues, ¿qué mejor cosa que hablar acerca del amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros? Entonces esta mañana vamos a hablar acerca de eso. Y en estos tiempos difíciles que estamos pasando, qué mejor cosa que recordar el amor que Dios nos ha tenido siempre. Nos tuvo, nos tiene y nos va a tener. Dice la Biblia que su amor es eterno para con cada uno de nosotros. Bien, para iniciar esta historia, vamos a comenzar recordando donde todo comenzó. Dice la Biblia, ¿verdad? Si nosotros nos acordamos, todo comenzó en un lugar llamado el Edén. ¿Y se acuerda usted cuando Dios creó el mundo? Aquellas historias que nos han contado nuestros maestros o nuestros padres. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo pensando en nosotros. Lo hizo como un regalo para nosotros. Y aquí traigo unas ilustraciones en donde nos van a recordar en qué día Dios creó cada cosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, los árboles, el aire, todo eso que Dios creó, lo creó para que nosotros lo disfrutáramos, para que nosotros gozáramos en la presencia de Dios con lo que Dios había creado, con su creación. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cada una de las cosas que Dios creó. Todo eso, todas esas maravillas, toda esa preciosa y perfecta creación de Dios fue para nosotros y ha sido para nosotros, para que nosotros las disfrutáramos. Pero pasó algo. Había alguien que no estaba contento con que nosotros fuéramos amigos de Dios, con que nosotros fuéramos hijos de Dios. ¿Usted se imagina quién es esa persona o ese personaje que no quería, que no le gustaba que nosotros fuéramos amigos de Dios? Sí, ese mismo, mire, aquí está, Satanás. Dice la Biblia que engañó a los primeros dos pobladores de la tierra. ¿Se acuerdan de sus nombres? Sí, Adán y Eva. Pues dice la Biblia que engañó a Adán y a Eva y les hizo desobedecer a Dios. Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles de que habían ahí en el Edén, árboles frutales, con deliciosas frutas, verduras, todo lo que había ahí
era para ellos, les dijo Dios. Lo hice para que ustedes lo disfruten. Pero solamente no vayan a comer del árbol prohibido. No lo toquen, ni siquiera lo miren, les dijo Dios. Pero ¿qué pasó? Había alguien, ¿se acuerdan? Alguien que no estaba feliz con que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén gozando de todas esas maravillas que Dios había creado. Y estaba enojado porque Dios les había creado todas esas cosas maravillosas y les había hecho ese paraíso para ellos. Y estaba enojado. ¿Quién era? Sí, era Satanás. Entonces dijo Satanás, bueno, les voy a mentir y les voy a decir que desobedecer no es malo y que pueden desobedecer. ¡Qué maldad hay en el corazón de este personaje! Bueno, pero él no es el principal en la historia, así que lo vamos a dejar a un lado y vamos a hablar acerca de lo que pasó. Adán y Eva pecaron y dice la Biblia que todos hemos pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mire, el pecado no nos va a pagar bien. Dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. El pecado nos ensucia. Vemos este niño que está vestido, pero miren, sus ropas están sucias. Esto simboliza el pecado, la suciedad. Entonces, cuando nosotros pecamos, nuestra vida está sucia. Y dice la Biblia que ese pecado nos aleja, nos separa de Dios. Qué terrible es estar alejado de la presencia de Dios. Qué terrible es no ser amigo de Dios por el pecado que hay en nosotros. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados diciendo, bueno, pecaron, ¿verdad? Ya los castigué, hay que vean qué hacen. No, Dios no se quedó así, porque Él nos hizo con amor. Recordemos que nosotros somos creación especial de Dios, somos su especial tesoro. Entonces, no se quedó así. Dios no pensó, no, pues hay que vean qué hacen, ¿verdad? Porque pecaron, no se merecen nada. Es cierto, no nos merecíamos nada por el pecado que había en nosotros. Pero Dios, por su misericordia, la palabra misericordia significa que no nos va a dar el castigo que merecemos. Y por su gracia, que gracia significa que nos va a dar aquellas cosas buenas que nosotros no merecemos por ser malos, pero aún así el Señor nos la va a dar. Entonces, Él nos da gracia y nos da misericordia. Por esas dos cosas es que el Señor dijo, bueno, ellos pecaron, se han alejado de mí, lo voy a buscar. Y fue Dios el que dio el primer paso, y fue Dios quien nos buscó a nosotros. Éramos nosotros los que andábamos perdidos, los que andábamos descarriados como ovejas que no tienen pastor, como niños huérfanos, ¿verdad? Que no tienen padre, que no tienen quien vele por ellos. Es muy triste ver niños así, que no tienen un papá que los alimente, que los guarde, que los eduque, que los guíe, que los abrace, que les brinde techo, vestuario. Es muy triste ver niños así, pero fíjense que nosotros sin Cristo somos huérfanos. Entonces dijo Dios, yo lo voy a buscar. Y Él no se quedó de brazos cruzados. Él tenía ya un plan en su cabeza y también en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que nosotros
volviésemos a ser sus amigos. Decíamos que el pecado nos aleja, mire, nos separa de Dios. El pecado no nos permite llegar a Dios. Ese pecado que hay en nosotros, cualquier que sea su nombre. Hoy hablamos acerca del pecado de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otro pecado. Entonces ese pecado nos impide que nosotros lleguemos a Dios, pero Dios nos está esperando con brazos amorosos. Él ideó un plan, Él tenía ya un camino. Dice la Biblia que el camino hacia el Padre es uno solo. Y Dios ya tenía ese plan, ya tenía ese camino y decidió dárnoslo como un regalo a toda la humanidad. ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. Todos queremos regalos cuando cumplimos años, ¿verdad? Y cuando vemos que es un regalo grande, pues nos emocionamos. Porque decimos, pues un buen regalo, ¿verdad? Cuando vemos que la bolsa o la caja es grandota, la abrimos con mucha emoción. Porque nos gusta que nos regalen cosas para nuestros cumpleaños o cualquier otro día festivo. Nos gusta que nos den regalos, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos ese regalo, ¿qué es lo que nosotros damos por ese regalo? Pues cuando a mí me dan un regalo para mi cumpleaños, yo les digo gracias. Eso es todo lo que nosotros damos por ese regalo. Dar las gracias, no nos cuesta nada, porque la persona que nos da el regalo ya pagó por ese regalo. Entonces Dios, que ya tenía ideado un plan, dijo, le voy a dar un maravilloso regalo, el mejor regalo del mundo. No puede haber otro regalo mejor que el regalo que nos dio Dios. Y ustedes podrán pensar, bueno, si Dios ya nos había dado este mundo, nos dio el sol, nos dio la luna, nos dio las estrellas, los animales, los árboles que dan fruto y todas las cosas maravillosas que vemos, ¿qué puede ser más bello que esto? Pues lo más maravilloso que Dios nos regaló fue que nos dio a su único hijo, a su hijo unigénito, dice la Biblia. ¿Cómo se llama ese hijo? Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Qué tristeza y qué dolor, ¿verdad? Para un padre alejarse de su hijo. Pero Dios lo hizo para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos amigos de Él nuevamente. Decíamos que el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Éramos cautivos de Satanás, éramos esclavos de Satanás, así como aquellas películas, ¿verdad? Que vemos que tal vez el malo o los piratas se llevan a alguien y lo tienen ahí aprisionado. Pues así estábamos nosotros, aprisionados, éramos prisioneros de Satanás porque estábamos haciendo lo que él quería, que era desobedecer, que era hacer todo lo que Dios no quiere que hagamos. Eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces éramos esclavos de Satanás y necesitábamos un héroe que nos rescatara. Necesitábamos a alguien que fuera y nos salvara, así como en esas películas que el héroe aparece, ¿verdad? Y rescata a aquellos que no pueden hacer nada, que están aprisionados. Ese héroe es nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo maravilloso que Dios tenía para todos nosotros. Y con mucho amor, Jesús decidió dar su vida en rescate por nosotros. Dios quería que su Hijo viniera al mundo a rescatarnos, pero su Hijo Jesús también nos amaba y también decidió venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense que éramos malos, no queríamos nada con Dios, éramos desobedientes, y aún así Cristo dijo: yo voy a ir, Padre, yo voy a ir y los voy a rescatar, porque ellos tienen que volver a ser nuestros amigos. No puede ser que Satanás los tenga. Entonces Jesús, con su gran amor con que nos amó, ¿verdad? En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se acuerda del niño que estaba sucio? ¿Verdad? De aquel niño que estaba lleno de pecado. Decíamos que la suciedad simboliza el pecado. Entonces ese niño estaba sucio de pecado. Así estamos nosotros sin Cristo, sucios y llenos de pecado. Pero con Cristo estamos como este otro niño, mire, limpios. Mire cómo está su ropa, ¿verdad que se ve mejor? Nosotros a veces nuestra ropa anda sucia, y ya cuando nos bañamos, ¿verdad?, y nos ponemos ropa limpia, nos vemos más bonitos. Pero cuando andamos todos sucios, ¿verdad?, a veces no queremos que la gente nos mire porque nos da pena. El pecado así es, ¿verdad? A veces no queremos demostrar ese pecado que hay en nosotros porque nos avergüenza, y es que así es, el pecado avergüenza. Pero Cristo no quiere que nosotros seamos cautivos del pecado, quiere librarnos, libertarnos de ese pecado que nos tiene cautivos, del pecado que nos tiene aprisionados, que nos tiene atrapados. Por ese maravilloso amor fue que Cristo murió por mí. Y como Cristo murió por mí, dice, yo viviré para Él. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros entonces para aceptar ese regalo maravilloso que Dios nos está ofreciendo? Lo único que tenemos que hacer es abrir las puertas de nuestro corazón. Eso es lo único que nosotros debemos hacer. Abrir las puertas de nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Decirle: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, pero te pido, Señor, que entres a mi vida, que entres a mi corazón. Perdona, Señor, mis pecados y ayúdame a ser, Señor, un hijo tuyo. Y cuando usted haga eso, nuevamente va a ser amigo de Dios. ¿Cuántos de ustedes son amigos de Dios? Yo soy amiga de Dios y quiero seguir siendo su amiga. Pero para eso tengo que ser obediente, para seguir siendo amiga de Dios. Y si usted no es amigo de Dios, usted puede hacer esta oración e invitar a Cristo a su corazón. Y Cristo le va a recibir. Cristo va a entrar a su corazón. Y así como el niño que tenía su ropa limpia, Él va a limpiar su vida, va a perdonar sus pecados y va a quitar la desobediencia que hay en usted. Entonces usted nuevamente va a ser amigo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sus amigos. Vamos a memorizar un versículo de la palabra del Señor, y es el versículo que leímos al principio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repitámoslo todos juntos para que podamos memorizarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, eso es lo que dice Juan 3:16. Si tú ya te lo aprendiste, te invito a que hagas un video y se lo mandes a tu maestra de escuela bíblica para que ella vea que pusiste atención a la clase de este domingo.
Ya que no podemos ir a nuestros templos como normalmente solíamos hacerlo los domingos, pero siempre podemos estudiar la palabra del Señor en nuestros hogares. Felicitamos a aquellos niños a los que les hemos enviado versículos, personajes, ¿verdad? Han orado también y lo han hecho con mucho amor. Muchas gracias por esa entrega, y a sus padres también, ¿verdad? Porque es importante que los padres sean quienes guíen a sus hijos. En esta mañana nos hemos gozado maravillosamente con los cantos y también con la palabra del Señor, con esta pequeña clase y esta pequeña reflexión. Queremos invitarte para el próximo domingo, que también te conectes con nosotros. Esperamos llegar hasta tus hogares para que aprendamos juntos de esta preciosa y maravillosa Biblia, de este precioso libro que el Señor nos ha dejado. Va a quedar con nosotros mi hermana Doris de Villatoro, y ella nos va a despedir en esta preciosa mañana. Que el Señor te bendiga.